Bueno, pues platícanos qué se suscita a todo esto, porque fue una información que, bueno, causa revuelo nacional y también sigue y sigue y sigue actualizaciones acerca de la captura que nos vas a platicar y también de lo que conlleva después de haber sido capturado Alejandro Gutiérrez. Platícanos que esta información que das a conocer también en tu columna de información, en la nota que nos traes. Sí, mira, naturalmente que el caso que detonó el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, es de primera importancia. Eh, el hecho de que se esté investigando una triangulación de recursos públicos para las campañas del PRI, como presuntamente se hizo en el año 2016, en el caso de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, pues es lógicamente un asunto que concierne a todos los mexicanos, porque como en otras ocasiones, en otros episodios como el Pemex Gate del año 2000, que implicó también el desvío de recursos públicos a la campaña presidencial del PRI, pues son temas que lógicamente deben ser del conocimiento de todos los mexicanos. Y en este caso, efectivamente, hay una investigación en marcha. La semana pasada, primero, a través del diario Reforma, se publicó el martes, precisamente el testimonio de uno de los implicados, que involucra a personajes muy prominentes de la política nacional, como es el caso de Manlio Fabio Beltrones, quien habría sido el operador principal como presidente del PRI de esta triangulación de recursos públicos a las campañas de su partido, con el aval del secretario de Hacienda de entonces, Luis Videgaray. Y en este contexto se da también el miércoles la detención del secretario general adjunto del PRI en ese entonces, Alejandro Gutiérrez, y yo obtuve información la semana pasada precisamente de cómo es que se produjo esta captura en Coahuila, y la publiqué el día martes en mi columna, no en la revista Proceso, lo publiqué en una columna que yo publico los martes en el periódico El Heraldo de México, y en esa columna, Adriana y amigos del auditorio, yo describo lo que ocurrió, lo que contó el gobernador Javier Corral a un grupo de políticos del PAN y del PRD que se reunieron con él el jueves de la semana pasada, y Corral narró, y así lo describo yo en mi columna Historia de lo Inmediato, como agentes de la ministeriales del estado de Chihuahua, con el apoyo de la Policía Federal, detuvieron en Saltillo, Coahuila, en las inmediaciones del aeropuerto, a Alejandro Gutiérrez, y cómo se dieron forcejeos e inclusive estuvo a punto de darse un choque entre agentes de ambas corporaciones, en particular ya cuando Alejandro Gutiérrez fue trasladado vía aérea a Chihuahua, y supuestamente, según el relato de Javier Corral, en el aeropuerto de Ciudad Juárez habían sido desplegados 50 elementos de la Policía Federal. Corral mandó un centenar para evitar lo que se temía pudiera ser el rescate de Alejandro Gutiérrez. Este es, digamos, en suma lo que publiqué yo en mi columna, que concitó el enojo del propio gobernador Corral, negando que hubiera existido, negando la columna, lo cual es un desmentido que no es correcto, porque yo sostengo lo que publiqué con base en la información que obtuve de uno de los asistentes precisamente a esa cena, Adriana. Así es lo que estamos checando a través de su cuenta oficial de Twitter, Álvaro, es como Javier Corral desmiente. ¿Y el por qué desmiente? Bueno, si me permites voy a leer el tuit que lanzó, dice hace 14 horas, solo desde la mala fe, la invención y la ausencia de un trabajo periodístico profesional y riguroso se puede escribir una columna como la publicada por Álvaro Delgado. Desmiento categóricamente lo que señala y lamento un trabajo hecho desde la magnificación y la mentira. ¿Por qué
¿por qué lanzar esta información si, bueno, tú nos mencionas que toda esta información que obtuviste es certera y él, Javier Corral, dice, magnificaste las cosas para dar así a conocer la columna, lo que menciona Javier Corral? Bueno, le respondo, y lo que le respondo a Javier Corral es que él, que me conoce de hace más de 2 décadas, sabe que yo no publico nada si no verifico antes la información. Mira, Corral es un personaje que en efecto yo conozco hace más de 20 años, él como político y yo como periodista. Si alguien le ha dado cobertura cuando ha estado inclusive en el aislamiento político, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en su propio partido, pues he sido yo y la revista Proceso. Es un político, pues como todos los políticos, que cuando se publica algo que no es de su agrado, descalifica, agrede, y como en este caso, yo no tengo ningún conflicto personal con él, yo estoy perfectamente claro de mi trabajo, y como en este caso, la información que yo la obtuve, no voy a revelar mi fuente, pero él sabe perfectamente que lo que yo escribí es verdad. Seguramente por razones políticas está tratando de desacreditar una información que él mismo proporcionó a Ricardo Anaya, a Alejandra Barrales, a Fernando Belamuzarán, a la senadora Marta Tagle, a Guadalupe Acosta Naranjo. Todos ellos se reunieron con Corral, cenaron con él en Chihuahua el jueves, y ahí él contó precisamente eso que yo narro en mi columna. Él lo desmiente ahora, creo que de mala manera, y yo lo que sostengo es que eso que escribí está perfectamente documentado. No voy a revelar la fuente porque es alguien que es de fiar, y supongo que si Corral se reunió con ellos, pues son de fiar todos. De manera que yo estoy en ese sentido muy tranquilo, porque hago mi trabajo de informar sobre asuntos de interés público, Adrián. Así es, y la verdad es que, pues, como en este claro ejemplo, no se vale cuando se trata de desacreditar el trabajo periodístico, simplemente porque pues la información se reveló y no te gustó, no fue de tu agrado. Pero qué bueno que lo aclaras, Álvaro. Y bueno, pues para continuar con este caso de Alejandro Gutiérrez, se sabe que el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, dijo que a raíz de la detención pues carece de pruebas y de validez judicial la aprehensión de Alejandro Gutiérrez. También se sabe que ahora Alejandro Gutiérrez, pues vinculado por proceso de peculado agravado, anunció que va a demandar a la Fiscalía de Chihuahua por fallas en el debido proceso y el procedimiento especiales de administración de justicia en todo su proceso. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue en este caso? Y si se anticipan, y se pronostican más aprehensiones después de detener a Alejandro Gutiérrez. Pues es que este es el asunto de fondo, no lo que yo publiqué, y que pues no pasa de ser un intercambio con el gobernador, un político, con un periodista como yo. Lo fundamental es si efectivamente, como el propio gobernador afirma, hay más implicados en este uso ilegal de recursos públicos al más alto nivel, avalado al más alto nivel, al parecer por el propio secretario o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y naturalmente no estaría exento de responsabilidad del propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pero esto es precisamente el fondo del asunto en Chihuahua, que no es solamente Chihuahua, porque de acuerdo también con lo que el propio Javier Corral le compartió a este grupo de políticos que yo, en la escena que yo describo, Adriana, no solamente sería Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, los estados que están involucrados en un esquema de triangulación de recursos públicos con fines partidarios, sino que serían prácticamente la totalidad de los estados de la República. Entonces, un asunto de esta magnitud, sin duda ya marcó al proceso electoral en curso, y naturalmente que los mexicanos debemos estar muy pendientes de cuál es el desenlace de un caso como este,
porque no vaya a ocurrir, como ha ocurrido en otras ocasiones, acta, se negocia y se disuelve la responsabilidad de personajes implicados, como en algún momento, y el auditorio recordará, el Pemex Gate quedó simplemente impune. Los implicados quedaron a salvo por un arreglo que hubo al más alto nivel, como yo lo documento en mi más reciente libro que se llama El Amaciato, el Pacto Secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas. Así es, Álvaro, y bueno, pues hay muchísimo trasfondo después de esta aprehensión de Gutiérrez, y claro que seguiremos pendientes de toda esta información y actualizaciones, porque pues se viene y vienen muchísimas cosas más. Muchísimas gracias por esta información que nos haces llegar. Gracias por informarnos y seguiremos en contacto. Álvaro Delgado, periodista de Proceso. Muy buenos días y que tengas excelente día, feliz semana y feliz año nuevo también. Muchísimas gracias, gracias a ti y felicidades una vez más a ti y al auditorio. Muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Las 8 de la